El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México. En México se encuentra el santuario mariano más concurrido del mundo. Lo visitan alrededor de 20 millones de personas cada año. Se dice que aquí se dieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Se le conoce popularmente como la Villa. Aquí se resguardan notables obras arquitectónicas e históricas. Hoy vamos a visitar algunas de ellas. Estamos en la delegación Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Nos encontramos frente a la Capilla del Cerrito. Lleva este nombre porque se encuentra a lo alto del cerro de la Villa de Guadalupe. En este sitio fue donde Juan Diego recogió las rosas, que fueron la prueba de la aparición de la Virgen. Y también aquí en las cercanías se llevó a cabo una de las apariciones. El sábado 9 de diciembre de 1531 venía el indígena Juan Diego de su casa en Tulpetlac hacia Tlatelolco a escuchar misa cuando escuchó una música muy bella, como de aves. Vio una luz y oyó una voz que le llamaba y que le dijo en náhuatl: «Hijo mío, yo soy la madre del Hijo del Dios verdadero. Quiero que me construyan aquí un templo para darles todo mi amor». Él, emocionadísimo, se lanzó a ver al arzobispo, Fray Juan de Zumárraga, le platicó lo que había sucedido. Muy escéptico él, le dijo que regresara otro día. Al día siguiente volvió a pasar, se encontró nuevamente con la Virgen, le platicó lo sucedido. Ella le dijo: insiste. Volvió a ir con el arzobispo, que le dijo: bueno, hijo, pero necesito una señal. Los 2 días subsiguientes no pudo regresar Juan Diego porque su tío querido se puso muy grave. Cuando volvió a pasar por el cerro, dirigiéndose a Tlatelolco para ir por un sacerdote que le diera los santos óleos al tío, le dio la vuelta al cerro para no encontrarse con la Virgen ese día porque iba con mucha prisa. Pero la Virgen se apareció y le dijo: hijo, no corras, tu tío ya sanó. Bueno, azorado ante el milagro, Juan Diego le dijo: me piden una señal. Sube a lo alto del cerro, le dijo la Virgen, y ahí la encontrarás. Y subió aquí, a lo alto de este cerro, y aquí en pleno diciembre encontró las hermosas rosas. Las cortó, las llevó con la Virgen, ella las recibió, le dijo: abre tu tilma, las colocó en el regazo de Juan Diego, recógela y ve con el arzobispo y dale las rosas. Ya creo que todos conocemos ese momento culminante en que él abre la tilma, caen las rosas y aparece su imagen plasmada en la tilma de Juan Diego, en hermosos colores, que es la que todavía se venera aquí en la basílica. Esta capillita que vemos ahora originalmente fue una mucho más sencilla que mandó construir en 1666 un renombrado panadero y su esposa, pues para conmemorar el sitio donde había sucedido estos milagros. Años más tarde, ya en el siglo XVIII, el obispo Montúfar manda hacer una capilla ya más formal, más grande, misma que a mediados del siglo XVIII va a redecorar, a hacer la fachada, el extraordinario arquitecto Francisco Guerrero y Torres, quien también va a diseñar la escalinata oriente y la escultura de la vela del marino, que también tiene su leyenda. Fíjense que en el interior hay unas pinturas al temple del gran muralista Fernando Leal, uno muy famoso que era del grupo de Rivera y de Orozco y toda esa generación de pintores que marcaron mucho el muralismo mexicano. El precioso atrio, con escalinatas, está decorado con 4 ángeles que realizó el escultor Ernesto Tamariz
así como la famosa Cruz del Apostolado. Y ahora quiero que me acompañen a visitar otro lugar de la Villa de Guadalupe, en donde veremos otros sitios que recuerdan las apariciones. Casi inmediatamente después de la aparición de la imagen de la Virgen, Juan Diego y un grupo de indígenas de su pueblo levantaron una pequeña choza muy sencilla de adobe con techo de palma en el sitio donde la Virgen le había dicho que quería su templo. El arzobispo Fray Juan de Zumárraga, poco tiempo después, mandó construir en el lugar una ermita. En ese sitio se fue a vivir Juan Diego para custodiar la imagen de la Virgen que estaba ahí. Figúrense ustedes. Ya a fines del siglo XVI, el segundo arzobispo de México, Montúfar, manda hacer una ermita de mayores dimensiones. Y va a ser hasta el siglo XVII cuando el bachiller Luis Lazo de la Vega, quien era vicario de la basílica, manda hacer la que ahora podemos ver, que se conoce como la parroquia de indios. Sigue siendo la misma, vean qué sencilla, modesta, pero les voy a decir lo que es maravilloso, que hace unos años se hicieron unos trabajos para recimentar y descubrieron los vestigios de la ermita de principios del siglo XVI, la que hizo Fray Juan de Zumárraga, el sitio en donde vivió los últimos 17 años de su vida, Juan Diego. Ahí murió. Y en ese sitio permaneció por muchas décadas la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ahora podemos venerar en la Basílica Nueva. Y ahora quiero que me acompañen a conocer uno de los tesoros que resguarda este lugar. La cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego fue junto a un pozo. Ese lugar se volvió un sitio de veneración de los peregrinos que pasaban aquí, tomaban agua, se llevaban de recuerdo embotelladita como una reliquia, pero eventualmente tuvo que ser clausurado porque fíjense que se descubrió que estaba causando enfermedades y hasta epidemias. Se había construido junto a una pequeña capilla y en el siglo XVIII se decidió hacer una nueva capilla. Se demolió la antigua y fíjense que fue una hazaña maravillosa porque resulta que desde el arquitecto que la dirigió, que fue el notable Francisco Guerrero y Torres, quien también construyó la capilla del Cerrito, desde él hasta el más humilde albañil, pasando por doradores, azulejeros, carpinteros, talladores, todos, prácticamente todo el trabajo fue voluntario, aparte desde luego de que muchas personas dieron donativos en dinero y en materiales. Esta belleza no se podía haber logrado si no hubiera atrás ese amor y esa entrega de tanta gente. Es una capilla circular, cosa muy original, que tiene 4 espacios que recuerdan las 4 apariciones. El principal muestra un enorme retablo, todo de oro, que es una absoluta belleza. Unas columnas estriadas con sus capiteles corintios, mismo estilo que guardan las columnas de piedra que rodean toda la capilla, y muestra en el centro una réplica exacta de la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la basílica. Hay unas pinturas extraordinarias que muestran las apariciones. Bueno, hasta las puertas están rematadas con unas grandes conchas de piedra. Las ventanas tienen un trabajo lineal multiforme, primoroso. Toda la cúpula en la parte interior muestra unos angelitos con símbolos marianos. El púlpito, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una verdadera joya. Esta capilla está considerada por historiadores de arte la obra barroca más importante de América. El exterior no desmerece, es con los materiales característicos del barroco, tesontle, cantera, pero tiene un gran friso, todo recubierto de azulejos, blancos y azules, igual que la cúpula. Se cuenta que José María Morelos y Pavón pidió pasar a la capilla del Pocito a orar antes de ser ejecutado en el municipio que ahora lleva el nombre de Ecatepec de Morelos. Seguimos nuestro recorrido en Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por la Villa de Guadalupe. Ahora estamos enfrente de la antigua basílica. Esta la iniciaron a fines del siglo XVII 2 arquitectos que fallecieron al poco tiempo, por lo que retomó la obra el arquitecto Pedro de Arrieta. Para que se den una idea, él fue el que diseñó el antiguo Palacio de la Inquisición, esta joya barroca que se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México. Utilizó los materiales característicos de la época,
el tesontle, ese color vino, decorado con la cantera chiluca. Como podemos ver, en la fachada tiene un poco una forma de un biombo y en el centro tiene unas columnas, medias columnas corintias, muy bonitas, que están adosadas a la portada. Asimismo, en el friso podemos ver una representación del toisón de oro. Y hay en la fachada, encima de la puerta principal, un hermosísimo relieve tallado en la cantera que muestra una de las apariciones de la Virgen, precisamente cuando está mostrándose en la tilma de Juan Diego. También hay varios nichos en los que aparecen San Pablo y San Gregorio y doctores de la iglesia. Hay también unos ángeles muy hermosos que custodian. Y les voy a decir que es muy interesante. La parte de hasta arriba, esa se la añadió en el siglo XX y se colocó un reloj recordando uno que había habido antiguamente. A principios del siglo XVIII se hizo la bendición formal. Se habla que en ese momento se estrenó el retablo principal, que era de hoja de oro de 23 quilates. A mediados de esa centuria se le dio el nombramiento de colegiata. Y finalmente ya hasta el año de 1904 se le dio el nombramiento de basílica. Les quiero comentar algo muy interesante. Esta basílica es la única que tiene 4 torres. Eso lo hizo el arquitecto Arrieta porque quería que hubiera como una referencia al templo de Salomón. A principios del siglo XIX el cupo era insuficiente y decidieron ampliarla. Y de manera que destruyen el altar principal y lo extienden el templo en la parte de atrás para hacerlo más grande. Y se remodela completamente. En ese entonces se destruyen todos los altares barrocos que tenía, toda esa decoración, y se le va a hacer todo en estilo neoclásico, se le colocan unos grandes óleos, obras que todavía muchas de ellas podemos apreciar. Les voy a decir, esas obras tuvieron su costo. Por lo pronto, acompáñenme al interior. Este lugar ha tenido muchísimos cambios, remodelaciones a lo largo de su vida. Estas columnas tan hermosas que podemos ver ahora, durante muchos años, hasta el año 2000, estuvieron recubiertas de una gruesa capa de cemento con varillas para sostenerlas, porque esta maravilla del lugar estuvo a punto de desplomarse, porque ha tenido daños estructurales gravísimos. Las razones se las voy a contar con más detalle en otro lugar que vamos a conocer después, pero ahorita nada más les adelanto que aquí ahorita en el interior estamos así con un declive enorme, casi que si ustedes ponen aquí una canica rodaría rápidamente hacia allá. Ahora nuevamente tiene la misma extensión que tenía originalmente. Como podemos ver, su preciosa planta basilical. Cuando se puso de moda el estilo neoclásico, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, se destruyeron unos bellísimos retablos barrocos que adornaban la iglesia. Bueno, el principal se decía que era el mejor retablo churrigueresco que había en la ciudad. En este lugar pasó algo importantísimo. Fíjense ustedes que aquí se coronó como reina espiritual de México a la Virgen de Guadalupe. Esa idea había surgido desde el siglo XVIII. La impulsó mucho don Lorenzo Boturini. Él era un italiano que fue cronista de las Indias y cuando llegó a México se apasionó con la cultura antigua de México. Fue un gran coleccionista y estudioso de todo el pasado y verdaderamente se interesó profundamente en la figura de la Virgen de Guadalupe y él fue el primero que promovió la idea que se le coronara. Resulta que el virrey tuvo un pleito con él y lo expulsó de México, así que se detuvo toda esa idea que había promovido. Fue ya en el siglo XIX cuando se retoma esa idea nuevamente y finalmente a mediados de esa centuria se consigue la autorización pontificia para coronar a la Virgen, pero resulta que en ese momento no se puede llevar a cabo la ceremonia porque están remodelando toda la iglesia. Finalmente, ya en 1895, se termina la obra, se pone un nuevo altar y en ese momento se traslada la imagen de la Virgen de Guadalupe del templo de las capuchinas, que la estaban custodiando las monjas capuchinas, y con gran pompa y solemnidad se traslada aquí la imagen de la Virgen y se le corona. Esa fecha fue festejada en todo el país. Todas las iglesias echaron las campanas al vuelo a la hora de la coronación. Después vino ya todo el pueblo a venerarla ya como reina. Y ahora quiero que me acompañen a otro lugar donde van a poder advertir con toda claridad
qué fue lo que sucedió para causar este tremendo hundimiento. Nos encontramos en el sitio por donde entran las peregrinaciones. ¿Saben ustedes que están registradas alrededor de 2.300 al año y otras tantas que no se registran? Imagínense eso. Esto sucede desde hace cientos de años, mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí se veneraba a la diosa Tonantzin, que era la madre de todos los dioses en la cultura mexica. Y tenía muchas advocaciones porque también era diosa de la fertilidad, del nacimiento. Y fíjense, había muchas peregrinaciones para venir a venerarla y grandes fiestas. Inmediatamente después de la conquista, de las primeras cosas que hicieron fue destruir ese santuario de Tonantzin. Y al poco tiempo se dieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Atrás de mí podemos ver el costado de lo que ahora se llama el Templo Expiatorio de Cristo Rey desde el año 2001, y que es la antigua basílica, que verdaderamente nos habla del gran talento y maestría de los ingenieros y arquitectos mexicanos. En el siglo XIX se le hizo una ampliación en donde había estado el presbiterio y el ábside para hacerla más grande, porque no tenía cupo suficiente, y se hizo un edificio copiando el original. Resulta que al paso de los años empezó a haber unos hundimientos y problemas, que se ladeaba el templo, la parte antigua del templo. Y cuando los ingenieros analizaron su suelo, qué sucedía, se dieron cuenta que por un lado había corrientes subterráneas que habían ablandado los cimientos y había hundimientos diferenciales. Pero por otro lado, y de manera muy importante, la parte nueva, que estaba sobre un terreno más firme, al pie del cerro, estaba de alguna manera empujando la parte antigua y eventualmente iba a causar su desplome. Entonces se hicieron muchos trabajos, pero finalmente se decidió que iban a separar los dos edificios. Pero imagínense qué hazaña, separar dos construcciones que están unidas sin destruir ninguna de ellas. Y aquí podemos ver el resultado. De esa manera ya la parte antigua se pudo reestructurar, se salvó finalmente, aunque quedó muy ladeadita, pero ahí sigue, firme. Y la nueva parte se dedicó a ser la sede del Museo de la Basílica, que resguarda una colección extraordinaria de exvotos y algunas pinturas magníficas. Seguimos nuestro recorrido por Crónicas y Relatos de México. Seguimos nuestro recorrido por la Villa de Guadalupe. Ahora estamos enfrente de la nueva basílica, en el gran atrio. Se empezó a construir en los años 70 del siglo XX porque la antigua basílica ya era completamente inoperante. No tenía suficiente cupo y además, por sus problemas estructurales, pues podía poner en peligro la vida de los fieles. Se invitaron a trabajar a dos arquitectos. Uno de ellos, José Luis Benlliure, pero él proponía hacerla en lo alto del Cerro del Tepeyac. Y el otro arquitecto fue ni más ni menos que don Pedro Ramírez Vázquez. Ustedes saben, él fue el que diseñó el Museo Nacional de Antropología. Ellos deciden diseñar una cosa completamente contemporánea, moderna, que obedeciera a su tiempo, pero también, sobre todo, que cumpliera con los requisitos de poder recibir a millones de peregrinos simultáneamente. Entonces diseñaron esta basílica en forma circular, que fue muy polémica en un principio, no le gustaba a todos los fieles, la sentían demasiado moderna. Estaban acostumbrados a las iglesias barrocas, ya conocemos, más oscuras, angostas. El diseño es muy notable. Obedece a guardar una serie de relación con los símbolos de la guadalupana. Noten en la parte alta como la cúpula está coronada por una cruz que se desplanta de una forma de corona, la corona de la Virgen, que está rodeada por un semicírculo que representa los brazos de la Virgen abrazando a los fieles. De ahí parte el techo, que es el manto de la Virgen, que cubre a los peregrinos que se encuentran adentro del templo. Pero además se le coloca, que es muy interesante, una capilla abierta encima de la entrada principal. Esto era para recordar las capillas abiertas del siglo XVI, que fue donde se daban las primeras misas para los indígenas que no estaban acostumbrados a entrar a los templos a orar. Entonces
Entonces las misas se les daban en los atrios. Y les voy a decir que la construcción fue una hazaña, porque imagínense que la primera piedra se colocó el 12 de diciembre de 1974 y menos de 2 años más tarde, el 12 de octubre de 1976, se inauguró. En esa fecha se hizo el traslado de la imagen de la Virgen a la Basílica, con lo cual ya tuvo su carácter de santuario. Ahora, el interior, bueno, es de verdad muy impresionante, pero de ello nos va a hablar la presidenta de la Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues ya estamos aquí con la doctora Valero de García Lascurain. Rita, muchas gracias por acompañarnos. La que agradece soy yo, de coincidir aquí en este espacio tan maravilloso como es la Basílica de Guadalupe, el centro más importante del continente americano en términos devocionales. Este interior es muy impresionante porque, de hecho, fue un poco polémico en un inicio, ¿verdad? Llamó la atención muchas veces en términos negativos. Sí. El proyecto arquitectónico, como ya ustedes lo habrán comentado, es del arquitecto Ramírez Vázquez, que trató que la Virgen se pudiera ver desde cualquier ángulo. Y eso lo logró. No hay una sola columna, ni un solo estorbo, ni una nada que se interponga entre el visitante que llega aquí muchas veces de rodillas o después de haber caminado durante una semana en condiciones muy sacrificadas. Al entrar aquí, ese peregrino verdaderamente establece un contacto íntimo con la Santísima Virgen, desde cualquier punto. Esta basílica se construyó después del Concilio Vaticano II, en donde se establecieron normatividades muy modernas y muy reformadoras en todos los campos de la iglesia, entre ellos el arquitectónico. Pero en el caso concretamente de la basílica, se trató de que la Virgen, que es a lo que todos venimos, estuviera allí en un punto muy central y muy importante, pero por sobre ella está un inmenso Santo Cristo que dice que esta es una iglesia cristocéntrica. Oye, y una cosa que me pareció realmente muy genial fue el haber puesto las bandas. Sí. Es algo maravilloso el tema de las bandas, precisamente por eso, ¿no? Sí. Todos queremos estar lo más cerca posible de ella. Quisiéramos tocar. Sin embargo, al pasar allí, uno se siente verdaderamente arrobado con su presencia. Y eso inicia esa cercanía, esa calidez que no se puede lograr en ninguna otra parte. Así es, así es. No, pues un proyecto maravilloso y que ha cumplido extraordinariamente su función, ¿verdad? Enormemente. Tiene que, aparte, estas capillas. Las capillas altas se pueden abrir para funciones particulares o bien en las grandes ceremonias como es el 12 de diciembre, también albergan aquí importante cantidad de gente, ¿no? Rita, te agradezco muchísimo. La que agradece soy yo, Ángeles. Gracias por este privilegio. Y ahora acompáñenme a conocer otro interesante espacio de la Villa de Guadalupe. Muchos cambios ha tenido la imagen urbana de la Villa de Guadalupe. Una de las más recientes y sin duda muy significativa ha sido la Plaza Mariana. Tardó varios años en consolidarse este proyecto que tuvo muchos tropiezos hasta que finalmente lo asumió el Grupo Carso, que designó al arquitecto Fernando Romero para que sea el rediseño de la plaza, que realmente quedó muy eficiente para dar cabida a los millones de peregrinos que vienen aquí cada año, especialmente en diciembre. Dentro del proyecto se hicieron nuevas construcciones, un centro de evangelización, un auditorio, un mercado y una cosa que a mí me emociona mucho ya, un comedor para peregrinos. Es un lugar luminoso, bonito, lleno de flores, atendido por puros voluntarios que también consiguen los alimentos, muy sabrosos, por cierto. Y les voy a decir una cosa, esta es una obra de una asociación, la verdad muy loable, que se llama Ministerio de Caridad. Además de otras cosas, se conserva desde los años 90 el famoso carrillón guadalupano, que diseñó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, junto con el que entonces era el abad de la basílica, Monseñor Schulenburg. Un carrillón es un instrumento musical con unas campanas fijas. Este en particular, fíjense que tiene la posibilidad de interpretar 23 diferentes melodías. Este carrillón se realizó en Holanda por una empresa muy especializada en este tipo de trabajo.
porque su mecanismo es muy elaborado, pero su atractivo especial es un ciclorama y que a ciertas horas del día se abre y muestra con personajes de tamaño natural que representan las apariciones de la Virgen, pero es muy emocionante porque las figuras se mueven y bueno, es una manera, ¿no?, de traer a la vida lo que fue ese milagro guadalupano. Aquí también se puede ver un muy bonito Via Crucis con unos relieves de bronce coronados por cruces. Y también hay una parte donde desde el aire se ve la imagen de la guadalupana. Entonces es un contraste interesante ver cómo finalmente las diferentes épocas de México se reflejan aquí en las distintas arquitecturas que guarda esta plaza. Qué lugar emocionante para todo el mundo, ¿verdad? Creyentes o no creyentes, lleno de historia. Aquí concluimos nuestra visita a la Villa de Guadalupe. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.